Si hoy llegaste hasta aquí cargando cansancio en el alma, dudas en el corazón y batallas que nadie más conoce, quiero que sepas algo con claridad. No estás solo y no has llegado por accidente. Hay momentos en los que Dios permite que el silencio sea profundo, porque está preparando una respuesta que transformará por completo tu historia. Y este es uno de esos momentos. Has sentido el peso de la lucha, la presión constante, la sensación de que algo invisible intenta robarte la paz. Pero hoy se levanta una verdad por encima de todo ruido. Dios sigue siendo tu refugio, tu fortaleza y tu defensor. Nada de lo que enfrentas es más grande que su poder, y nada de lo que te preocupa escapa de su mirada. Hoy no vienes a escuchar palabras vacías, vienes a tomar autoridad espiritual. Esta oración no es pasiva, es una postura de fe. Es decidir no vivir más dominado por el miedo, no permitir que la ansiedad dirija tus pasos, no aceptar como normal aquello que Dios nunca diseñó para ti. Declaro desde ahora que toda carga que has llevado en silencio comienza a romperse. Toda opresión pierde fuerza. Toda voz interna que te decía que no podías, que no ibas a lograrlo, que era demasiado tarde, queda anulada por la verdad de Dios que dice que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Puede que hayas llegado a pensar que tus oraciones no eran escuchadas, que tus lágrimas caían al suelo sin respuesta. Pero hoy Dios te recuerda que cada clamor fue guardado, que cada noche difícil tuvo propósito y que cada espera está a punto de dar fruto. Levántate en tu espíritu y entiende quién eres. No eres débil, no eres abandonado, no eres una víctima. Eres hijo, eres llamado, eres sostenido por la mano del Dios eterno. Aunque el enemigo haya intentado confundirte, hoy la claridad entra a tu vida. Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo que sin ti nada somos, pero contigo todo es posible. Presentamos cada vida que ora ahora, cada corazón herido, cada mente cansada, cada espíritu que necesita descanso. Que tu presencia se manifieste con poder. Declaramos que tu paz comienza a gobernar los pensamientos, que la ansiedad se disuelve, que el temor se retira, que la calma sobrenatural invade cada área. La paz que no depende de circunstancias empieza a establecerse ahora mismo. Hoy afirmamos que ninguna arma forjada contra estas vidas prosperará. Ninguna estrategia del enemigo tendrá éxito. Todo plan oculto queda expuesto. Toda trampa es desactivada. Todo ataque pierde autoridad en el nombre de Jesús. Aunque el camino haya sido difícil, aunque el proceso haya dolido, hoy declaramos que no fue en vano. Dios estaba formando carácter, fortaleciendo la fe y preparando un testimonio que dará esperanza a otros. Señor, despierta nuevamente la esperanza que parecía apagada. Restaura la visión que se nubló por el cansancio. Devuelve la alegría que fue robada por las preocupaciones. Que cada persona vuelva a soñar sin miedo a fallar. Hoy declaramos que el pasado no define el futuro, que los errores no cancelan el propósito, que las caídas no anulan el llamado, porque tu gracia es mayor y tu misericordia se renueva cada mañana. Nos afirmamos en tu promesa de que tú peleas por nosotros, no con armas humanas, sino con poder eterno. Mientras nosotros descansamos en fe, tú obras en lo invisible. Confiamos en que lo que hoy comienza en el espíritu se manifestará en lo natural. Que este es el inicio de una nueva etapa, de una nueva fuerza y de una nueva dirección. Permanecemos firmes, creyendo que Dios ya está obrando. Hoy continuamos firmes, entendiendo que la fe no es un momento emocional, sino una decisión diaria de confiar en Dios aun cuando el camino no es claro. Hay batallas que no se ganan corriendo, sino permaneciendo de pie, creyendo cuando todo parece indicar lo contrario. Y hoy, tú sigues de pie. Quizá has sentido que el proceso se alargó más de lo esperado, que las respuestas no llegaron cuando las pediste, que el silencio fue más fuerte que la voz. Pero Dios no llega tarde. Él obra en el tiempo exacto, cuando el corazón está listo y la fe ha sido purificada.
Hoy declaramos que toda confusión se disipa, que toda duda pierde autoridad, que toda voz que no proviene de Dios es silenciada. En su lugar se levanta una certeza interna que no depende de emociones, sino de convicción espiritual. Padre, hoy te presentamos las áreas donde nos hemos sentido débiles, donde la fuerza humana no alcanzó, donde el cansancio nos hizo pensar en rendirnos. Y declaramos que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Donde hubo frustración, hoy nace paciencia. Donde hubo desesperación, hoy nace esperanza. Donde hubo miedo al futuro, hoy nace confianza. Porque tú sigues teniendo el control aun cuando no entendemos el proceso. Hoy rompemos con toda mentalidad de derrota, con toda costumbre de esperar lo peor, con toda expectativa negativa que se formó a causa de experiencias pasadas. Declaramos que nuestra mente se alinea a la verdad de tu palabra. Señor, sana las heridas invisibles, aquellas que no se notan por fuera, pero que duelen por dentro. Heridas de rechazo, de traición, de abandono. Hoy declaramos restauración profunda, no superficial, sino real y duradera. Declaramos que el corazón vuelve a latir con esperanza, que la confianza se reconstruye, que el amor no se apaga, que la amargura se va, que el perdón fluye, no como una obligación, sino como una liberación. Hoy soltamos el peso de cargar con todo. Soltamos la necesidad de tener todas las respuestas. Soltamos la presión de controlar lo que solo tú puedes manejar. Y en ese soltar, encontramos descanso. Padre, levantamos delante de ti cada decisión importante, cada cruce de caminos, cada elección que genera temor. Declaramos que tú guías nuestros pasos, que tu sabiduría nos dirige y que no caminamos a ciegas. Hoy afirmamos que no estamos estancados. Aunque parezca quietud, tú estás trabajando en lo profundo, estás alineando circunstancias, preparando encuentros, abriendo puertas que aún no vemos. Declaramos que la fe se fortalece en este proceso, que aprendemos a confiar más allá de los resultados inmediatos, que dejamos de depender de señales externas y aprendemos a escuchar tu voz interna. Señor, renueva la motivación, renueva el deseo de seguir adelante, renueva la pasión por vivir, por creer, por intentarlo una vez más. Que nadie que ore hoy se quede sin fuerzas. Hoy declaramos que no caminamos solos, que tu presencia va delante, que tu espíritu nos acompaña, que tu gracia nos sostiene cuando el ánimo flaquea, y aunque el camino aún no termine, declaramos que avanzamos con confianza, no porque todo esté resuelto, sino porque sabemos que tú estás con nosotros en cada paso. Hoy cerramos este tiempo afirmándonos con firmeza en la verdad de que Dios es fiel, y que ninguna de sus promesas cae al suelo sin cumplirse. Lo que Él comenzó en tu vida no quedará incompleto, porque su carácter no cambia, y su palabra permanece para siempre. Quizá no todo se resolvió de inmediato, quizá aún hay preguntas abiertas, procesos en marcha, y situaciones que siguen desafiando tu fe. Pero hoy decides confiar no por lo que ves, sino por quién es Dios. Esa decisión es la que sostiene cuando el camino se vuelve incierto. Declaramos que el temor al futuro se rompe, que la ansiedad por lo que vendrá pierde poder, que el mañana ya no es una amenaza, sino una oportunidad donde Dios seguirá manifestando su cuidado y su dirección. Padre, hoy soltamos definitivamente la carga del pasado, las culpas, los errores, las decisiones equivocadas, las oportunidades perdidas. Declaramos que nada de eso define quiénes somos, ni hacia dónde vamos. En ti hay nuevos comienzos. Hoy afirmamos que somos fortalecidos interiormente, que nuestro espíritu se levanta, que nuestra mente se aclara, que nuestro corazón se afirma. No caminamos con miedo, caminamos con propósito. Declaramos que las puertas correctas se abrirán en el momento preciso, que las que no vienen de ti permanecerán cerradas. Confiamos en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, aun cuando no coincide con nuestros planes. Señor, hoy bendecimos cada área de nuestra vida. Bendecimos nuestra salud,
nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestros sueños y nuestro descanso. Declaramos equilibrio, orden y paz en todo lo que somos y hacemos. Hoy afirmamos que la esperanza no se apaga, que la fe no se debilita, que el 6 no define nuestro final, que seguimos avanzando incluso cuando el paso es lento, porque sabemos que avanzar, aunque sea despacio, sigue siendo avanzar. Declaramos que este tiempo no fue desperdiciado, que cada prueba tuvo sentido, que cada proceso produjo crecimiento, que cada dificultad fortaleció la fe que hoy nos sostiene. Padre, sellamos este tiempo con gratitud. Gracias por acompañarnos, por sostenernos, por no soltarnos cuando flaqueamos. Gracias porque incluso en el silencio, tú estabas presente. Hoy nos levantamos con una nueva perspectiva, con una mirada renovada, con una confianza más profunda. No dependemos de las circunstancias, dependemos de ti. Declaramos que la paz gobierna, que el miedo no dirige, que la fe marca el ritmo, que el amor define nuestras decisiones, que la esperanza guía nuestros pasos. Hoy salimos de este tiempo fortalecidos, no porque todo sea perfecto, sino porque confiamos en el Dios que camina con nosotros en medio de la imperfección. Y cerramos declarando con convicción que lo mejor aún está por venir, que Dios sigue obrando, que su propósito se cumplirá, que avanzamos hacia adelante, sostenidos por su gracia, guiados por su verdad y cubiertos por su amor. Hoy continuamos declarando que no has llegado hasta aquí para retroceder. Cada paso que diste, aún en medio del cansancio, fue visto por Dios. Cada vez que seguiste adelante sin fuerzas, su gracia te sostuvo. Y hoy, esa gracia se renueva sobre tu vida. Tal vez hubo momentos en los que pensaste que estabas avanzando solo, que nadie entendía tu proceso, que nadie veía tu lucha. Pero Dios estuvo ahí en cada detalle, observando en silencio, formando en ti una fortaleza que no se quiebra con facilidad. Hoy declaramos que toda sensación de soledad se disuelve, que todo pensamiento que te hizo sentir aislado pierde autoridad. No estás solo, no has estado solo. Dios ha caminado contigo incluso cuando no lo percibías. Padre, hoy traemos delante de ti las áreas donde nos sentimos inseguros, donde dudamos de nosotros mismos, donde el miedo a fallar nos paralizó. Declaramos que tu verdad reemplaza toda mentira y que tu voz es más fuerte que cualquier inseguridad. Hoy afirmamos que no caminamos definidos por el temor, sino guiados por la fe. Aunque el camino no siempre sea claro, confiamos en que tú alumbras cada paso en el momento correcto. Declaramos que la fortaleza interior se levanta, que la determinación vuelve, que la claridad regresa, que la confusión se disipa, porque tú no eres un Dios de desorden, sino de paz. Señor, hoy soltamos la comparación, dejamos de medir nuestro proceso con el de otros. Entendemos que cada camino es distinto y que tu obra en nosotros tiene su propio ritmo y propósito. Hoy declaramos que aprendemos a esperar sin desesperarnos, a confiar sin controlar, a avanzar sin exigir respuestas inmediatas, porque sabemos que tú estás obrando aún cuando no vemos resultados visibles. Padre, fortalece nuestra fe para los días en los que el ánimo baje. Recuérdanos quién eres cuando las circunstancias intenten hacernos olvidar. Afirma nuestro corazón en tu fidelidad. Declaramos que no nos rendimos, que no soltamos la fe, que no abandonamos el camino. Aunque haya cansancio, seguimos. Aunque haya dudas, seguimos, porque sabemos que tú vas delante. Hoy afirmamos que este proceso nos está formando, no destruyendo, que nos está preparando, no retrasando, que nos está alineando con algo mayor de lo que ahora comprendemos. Señor, despierta una confianza profunda que no dependa de resultados inmediatos. Una fe madura que descansa en ti aun cuando no entiende todo. Hoy cerramos esta parte declarando que seguimos caminando. No hacia atrás, sino hacia adelante. No con miedo,
sino con confianza. No solos, sino acompañados por el Dios que nunca falla y que siempre cumple lo que promete. Hoy declaramos que, aun cuando el camino se vuelva estrecho y las fuerzas parezcan disminuir, tu espíritu no se rinde. Hay una fortaleza que no nace del cuerpo ni de las emociones, sino de la certeza de que Dios sigue sosteniendo cada paso que das. Quizá no todo salió como esperabas. Quizá algunas puertas se cerraron cuando pensabas que se abrirían. Pero hoy entendemos que no toda puerta cerrada es pérdida. Muchas veces es protección. Dios no solo abre caminos, también evita destinos que no eran para ti. Hoy soltamos la frustración por lo que no fue. Dejamos de pelear con el pasado. Aceptamos que algunas cosas terminaron para dar espacio a algo nuevo que aún no comprendemos del todo, pero que está siendo preparado con intención divina. Padre, hoy te entregamos las expectativas que no se cumplieron, las metas que se retrasaron, los planes que cambiaron, y declaramos que confiamos en que tu plan sigue siendo mejor que el nuestro, incluso cuando duele soltar. Hoy afirmamos que la paciencia se forma en nosotros, no como resignación, sino como confianza madura. Aprendemos a esperar sin perder la fe, a caminar sin ver todo el mapa, sabiendo que tú conoces el destino final. Declaramos que nuestra identidad no depende de logros ni de resultados visibles. Somos valiosos porque somos hijos, no por lo que hacemos ni por lo que alcanzamos. Esa verdad nos libera de la presión constante de demostrar algo. Señor, hoy fortalecemos nuestra mente. Renunciamos al pensamiento repetitivo que desgasta. Rechazamos la duda que paraliza. Elegimos creer que tú estás obrando aun cuando el progreso parece lento. Hoy declaramos que el cansancio no tiene la última palabra, que el desánimo no gobierna, que el agotamiento no define este capítulo. En ti encontramos descanso real, no solo físico, sino profundo y restaurador. Padre, enséñanos a avanzar un día a la vez, a no cargar con el mañana antes de tiempo, a confiar en que cada día trae su propia provisión y su propia gracia. Hoy afirmamos que seguimos aprendiendo, que este proceso nos está enseñando a confiar más, a depender menos de nuestras fuerzas y más de tu dirección. Declaramos que la perseverancia se establece, que no abandonamos a mitad del camino, que no retrocedemos cuando el avance se vuelve incómodo. Seguimos porque sabemos que no caminamos en vano. Señor, hoy agradecemos incluso lo que no entendemos, porque creemos que todo está siendo usado para formarnos, alinearnos y prepararnos para lo que viene. Y cerramos esta parte declarando que seguimos firmes, no acelerados por la ansiedad, ni detenidos por el miedo. Caminamos con paso constante, sostenidos por la gracia de Dios que nunca se agota. Si tú has estado luchando con miedo, si sientes que las presiones vienen desde todos los ángulos, si la ansiedad ha intentado apoderarse de tu corazón y no encuentras paz sin importar hacia dónde mires, quiero que sepas algo desde ahora. Esta oración no llegó a tu vida por casualidad. No estás aquí por accidente. Dios te trajo hasta este momento porque Él conoce cada batalla que has librado en silencio y porque hoy Él mismo se levanta a pelear por ti. Esta no es una oración común ni una repetición vacía de palabras. Esta es una declaración espiritual cargada de autoridad. Es una proclamación de guerra contra toda fuerza de oscuridad que ha sido asignada para debilitarte, para robarte la paz, para apagar tu fe y para intentar destruir el propósito que Dios puso sobre tu vida desde antes de que nacieras. Ahora mismo, en este instante, haz esto como un acto consciente de fe. No lo hagas por costumbre, hazlo creyendo. Presiona el botón de me gusta como una señal espiritual. Porque en el mundo invisible estás declarando que confías en que Dios ya se está moviendo a tu favor. Aunque aún no veas la respuesta con tus ojos naturales. Cuando lo haces, estás proclamando que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Estás declarando que el enemigo no tiene la última palabra sobre tu historia. Estás activando la intervención del cielo y permitiendo que los ejércitos de Dios se movilicen en tu defensa.
incluso cuando tú no alcanzas a percibir lo que está ocurriendo en el reino espiritual. No guardes esta oración solo para ti. Cada vez que compartes este mensaje, alguien más es alcanzado. Alguien que estaba atado comienza a ser libre. Alguien que estaba al borde de rendirse recibe fuerzas nuevas. Alguien que no sabía a dónde acudir encuentra dirección. Dios usa actos sencillos para provocar liberaciones eternas. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con fe. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Cuando escribes estas palabras no estás dejando un comentario más. Estás levantando un estandarte espiritual. Estás haciendo una declaración pública que el infierno no puede ignorar ni invalidar. Estás trazando una línea firme en el mundo espiritual. Estás diciendo que ya no retrocedes, que ya no aceptas el miedo como parte de tu identidad, que ya no vives dominado por la opresión. Estás afirmando que tu confianza no está en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna por encima de ellas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas no son palabras antiguas sin poder. Son declaraciones vivas, activas y llenas de autoridad celestial. Cuando las pronuncias con fe, el cielo responde y el infierno retrocede. Cuando los enemigos se levantan para devorarte, no avanzan, tropiezan. Cuando intentan atraparte, caen en sus propias trampas. Cuando planean tu caída, Dios convierte su plan en tu testimonio. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usa para exaltarte y fortalecerte. Aunque un ejército acampe contra ti, tu corazón no temerá. Aunque la batalla se intensifique, tu espíritu permanece firme. Aunque las circunstancias griten lo contrario, tu fe se levanta por encima del ruido. Esta confianza no nace del optimismo humano, nace del conocimiento profundo de quién es tu Dios. Hoy declaro sobre tu vida que todo enemigo que se estaba levantando contra ti comienza a retroceder. Cada ataque oculto queda expuesto. Cada trampa se desactiva. Cada plan diseñado en las tinieblas se rompe por el poder del Dios Altísimo que pelea por ti. Necesitas entender algo con claridad espiritual. Tus enemigos no han sido solo personas ni situaciones visibles. Tu lucha ha sido espiritual. Ha sido contra asignaciones demoníacas, contra espíritus de miedo, contra ansiedad persistente, contra mentiras que intentaron convencerte de que estabas solo, derrotado y sin salida. Pero hoy esas mentiras quedan expuestas. Hoy la verdad de la palabra de Dios se levanta con autoridad sobre tu vida. No estás abandonado, no estás olvidado, no estás derrotado. Dios ha estado contigo incluso en los momentos en los que no sentías su presencia ni escuchabas su voz. Padre Dios, venimos ahora ante tu trono de gracia en el poderoso nombre de Jesucristo. Traemos delante de ti a cada persona que está orando en este momento, a cada vida que necesita intervención divina, a cada corazón cansado de luchar en sus propias fuerzas. Señor, libera tu gloria sobre esta oración. Llena cada lugar donde este mensaje está siendo escuchado. Que tu presencia se manifieste de manera real y tangible. Que tu Espíritu Santo ministre a corazones heridos, a mentes atormentadas, a espíritus cansados y agobiados. Declaramos que cada persona que ora, ahora siente tu cercanía. Que sabe, sin lugar a duda, que tú estás con ella. Que entiende que no ha sido abandonada y que la batalla que no ve, tú ya la estás peleando a su favor en este mismo momento. Tu palabra dice que una cosa pedimos, y esa buscamos: habitar en tu presencia todos los días de nuestra vida. Señor, despierta en cada corazón un hambre profunda por ti, una sed que nada en este mundo pueda apagar, un deseo genuino de buscarte por encima de todo. Hoy decretamos que cada espíritu de miedo se rompe, que toda cadena de ansiedad es quebrada, que toda fortaleza de depresión es demolida, que cada asignación del enemigo contra estas vidas queda cancelada en el nombre poderoso de Jesús. Hablamos con autoridad espiritual contra toda opresión. Ordenamos a todo espíritu de temor, de angustia y de tormento que suelte ahora mismo. No tienes autoridad aquí. La sangre de Jesucristo ha comprado libertad
y esa libertad se manifiesta hoy. Declaramos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a guardar los corazones y las mentes. La paz que no depende de circunstancias, la paz que no se quiebra en medio de la tormenta, la paz que solo viene del cielo. Hoy proclamamos que ninguna arma forjada contra estas vidas prosperará. Toda lengua que se levantó en juicio es silenciada. Todo decreto de destrucción queda anulado. Toda palabra negativa pronunciada queda sin efecto por el poder de la palabra viva de Dios. Declaramos que estas vidas están escondidas en Cristo, que habitan bajo la sombra del Omnipotente, que el enemigo no puede tocar lo que Dios ha cubierto, que hay un cerco de protección alrededor de cada persona que ora ahora. Aunque el enemigo haya intentado traer caos, confusión y desesperanza, hoy Dios establece orden, claridad y propósito. Donde había oscuridad, ahora entra luz. Donde había opresión, ahora entra libertad. Donde había temor, ahora se levanta fe. Declaramos que este no es el final de la historia, que lo mejor aún está por venir, que Dios no ha terminado contigo, que lo que parecía un retraso era en realidad una preparación, que lo que parecía una pérdida se convertirá en una victoria. Hoy levantamos nuestras voces y declaramos que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. No temeremos. El Señor es la fortaleza de nuestra vida. No nos intimidaremos. Caminamos confiados porque sabemos quién va delante de nosotros. Y aunque la noche haya sido larga, declaramos que la mañana llega. Aunque el llanto haya durado, la alegría se manifiesta. Aunque la batalla haya sido intensa, la victoria está asegurada. Porque el Dios que pelea por nosotros nunca pierde una batalla. Aquí nos mantenemos firmes. Aquí declaramos nuestra fe. Aquí levantamos nuestra voz. Aquí creemos. Aquí resistimos. Aquí confiamos. Y aquí proclamamos que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá, porque su palabra nunca vuelve vacía. Padre, hoy seguimos de pie delante de ti con corazones abiertos y espíritus expectantes, creyendo que lo que tú comenzaste no quedará a medias. Creemos que tú eres fiel para completar la obra que iniciaste, y que ninguna fuerza en el cielo, en la tierra ni en el infierno puede detener lo que tú has decretado para estas vidas. Declaramos ahora que cada carga que ha pesado sobre los hombros de quienes oran en este momento comienza a caer. Toda opresión invisible pierde fuerza. Todo peso emocional que no venía de ti es quitado. Todo cansancio profundo es reemplazado por fuerzas nuevas que vienen del Espíritu Santo. Señor, tú conoces las noches sin dormir, los pensamientos repetitivos, las lágrimas escondidas, las oraciones que parecían no tener respuesta. Hoy declaramos que ninguna de esas lágrimas fue ignorada, que ninguna oración fue en vano, que ninguna espera fue perdida, porque tú estabas obrando incluso en el silencio. Hoy hablamos vida donde hubo palabras de muerte. Hablamos esperanza donde hubo desesperación. Hablamos claridad donde hubo confusión. Hablamos propósito donde hubo vacío. En el nombre de Jesús, declaramos que todo lo que el enemigo intentó usar para destruir, ahora comienza a alinearse para bien. Padre, levantamos delante de ti a quienes han sido heridos por traición, por abandono, por rechazo. Aquellos que fueron lastimados por quienes más amaban. Aquellos que confiaron y fueron quebrantados. Hoy declaramos sanidad profunda en el corazón, no superficial, no temporal, sino una sanidad que restaura la capacidad de amar, de confiar y de avanzar sin miedo. Declaramos que tú eres el Dios que restaura lo que fue roto, que recompone lo que parecía irreparable, que hace nuevas todas las cosas. Donde hubo vergüenza, ahora hay dignidad. Donde hubo culpa, ahora hay perdón. Donde hubo condenación, ahora hay gracia. Hoy cancelamos toda palabra negativa que fue hablada sobre estas vidas, toda etiqueta impuesta por otros, todo diagnóstico espiritual que no vino de ti, todo juicio que intentó definir el futuro. En el nombre de Jesús, declaramos que solo tu voz tiene autoridad final. Declaramos que los ciclos destructivos se rompen hoy.
que las cadenas generacionales se quiebran, que la historia no se repite, que el dolor no se hereda, que la esclavitud no continúa. Hoy el ciclo termina aquí, porque tu poder es mayor que cualquier pasado. Padre, ahora hablamos sanidad sobre cada cuerpo representado en esta oración. Tú eres el Dios que sana. Tú eres el médico por excelencia. Declaramos que cada enfermedad pierde autoridad. Cada diagnóstico adverso es confrontado por tu palabra. Cada célula recibe vida. Cada órgano es fortalecido. Cada sistema del cuerpo se alinea al diseño original de Dios. Declaramos sanidad sobre la mente. Donde hubo ansiedad, ahora hay paz. Donde hubo ataques de pánico, ahora hay calma. Donde hubo pensamientos de muerte, ahora hay pensamientos de vida. En el nombre de Jesús, declaramos una mente sana, estable y llena de luz. Padre, levantamos delante de ti las áreas financieras, aquellos que han vivido bajo presión constante, bajo deuda, bajo escasez. Declaramos que tú eres el proveedor, que abres puertas que nadie puede cerrar, que traes provisión de maneras inesperadas, que rompes la mentalidad de escasez y estableces confianza en tu fidelidad. Declaramos que las puertas correctas se abren, que las oportunidades alineadas con tu voluntad aparecen, que la provisión llega en el tiempo perfecto, que no faltará lo necesario, que habrá paz aún en medio del proceso, porque tú sostienes. Señor, ahora oramos por las familias, por matrimonios bajo ataque, por hogares divididos, por relaciones quebradas. Declaramos restauración, declaramos reconciliación, declaramos que el amor vuelve a ocupar el lugar que nunca debió perder, que el perdón fluye, que la unidad se restablece. Declaramos protección sobre los hijos, sobre los jóvenes, sobre la próxima generación, que ninguna estrategia del enemigo prospera contra ellos, que su identidad está firme en ti, que caminan en propósito, que son guardados de todo engaño y toda destrucción. Padre, oramos por aquellos hijos pródigos que se han alejado. Declaramos que tu amor los alcanza, que tu voz los llama, que sus corazones se sensibilizan, que regresan al hogar espiritual, que no se pierden, porque tú eres el buen pastor que va tras la oveja perdida. Hoy declaramos salvación. Declaramos que los corazones se abren, que las mentes entienden, que la fe nace, que Jesucristo es reconocido como Señor y Salvador, que la gracia cubre, que el pasado queda atrás, que comienza una vida nueva. Declaramos que el Espíritu Santo llena, renueva, fortalece y capacita, que trae discernimiento, sabiduría, dirección y valentía, que despierta dones, que enciende propósito, que activa llamados, que empodera para vivir una vida que glorifica a Dios. Padre, hoy declaramos que las montañas se mueven, que los obstáculos ceden, que los caminos se enderezan, que las puertas imposibles se abren, que lo que parecía detenido comienza a avanzar, que lo que estaba estancado recibe movimiento. Declaramos que este es un nuevo comienzo, que esta temporada no será igual a la anterior, que la noche termina y amanece un tiempo nuevo, que lo viejo quedó atrás y todo comienza a ser hecho nuevo por tu poder. Hoy declaramos que la fe se fortalece, que la esperanza se renueva, que el ánimo se levanta, que el gozo del Señor se manifiesta como fuerza, que la paz gobierna, que el miedo pierde su dominio. Declaramos que cada persona que ha orado hasta aquí no se irá igual. Algo ha cambiado, algo se ha movido, algo ha sido establecido en el mundo espiritual, porque tu palabra fue declarada y tu palabra no vuelve vacía. Padre, sellamos esta oración con fe. Creemos que tú has escuchado, creemos que tú has respondido, creemos que el proceso está en marcha, creemos que el testimonio se está escribiendo, creemos que la victoria es segura, declaramos que lo que tú prometiste se cumplirá, que no fallará ni una sola de tus palabras, que veremos tu bondad en esta tierra, que caminaremos en libertad, que viviremos en propósito, que avanzaremos con confianza, hoy decimos con convicción. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación, no temeremos. El Señor es la fortaleza de nuestra vida, no nos intimidaremos.
caminamos hacia adelante, sostenidos por tu gracia, guiados por tu verdad y cubiertos por tu amor. Y declaramos que está hecho, que está establecido, que está sellado, que está en tus manos, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Hay momentos en los que el miedo no toca la puerta, simplemente entra. Se mete en la mente cuando intentas dormir, se sienta a tu lado cuando despiertas y te susurra que algo malo viene en camino. No siempre tiene forma, no siempre tiene nombre, pero pesa. Y si estás escuchando esto ahora, no es coincidencia. Hay batallas que no se pelean con fuerza humana, sino con refugio espiritual. Y este salmo no fue escrito para adornar paredes, fue escrito para sobrevivir noches oscuras. El que habita al abrigo del Altísimo no es alguien perfecto, es alguien consciente. Consciente de que el mundo es peligroso, de que hay ataques visibles e invisibles, de que no todo se ve, pero todo se siente. Habitar no es visitar a Dios de vez en cuando. Habitar es quedarse, es decidir que tu mente, tu corazón y tu espíritu viven bajo su sombra, incluso cuando todo alrededor se cae. Cuando decides habitar bajo su abrigo, algo cambia en el ambiente. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no estás expuesto. Hay una diferencia entre pasar por la tormenta y ser tragado por ella. El abrigo del Altísimo no es ausencia de guerra, es protección en medio de la guerra. Es el lugar donde el enemigo no puede tocarte, aunque grite, aunque amenace, aunque intente intimidarte. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío. No es una frase débil, es una declaración de guerra. Cuando dices castillo, estás diciendo que hay muros, que hay defensa, que hay una fortaleza que no se construyó con manos humanas. Estás diciendo que no confías en tu inteligencia, en tu dinero, ni en tus contactos. Confías en un Dios que no duerme y que ve lo que tú no ves. Él te librará del lazo del cazador. El cazador no avisa, no corre, no hace ruido. El cazador espera. Así actúan muchos ataques espirituales, pensamientos repetitivos, cansancio extremo, decisiones impulsivas, puertas abiertas sin darte cuenta. Pero el Salmo no dice, tal vez te libre, dice que te librará. Aunque no viste la trampa, aunque ya ibas caminando hacia ella, te cubrirá con sus plumas, y debajo de sus alas estarás seguro. No es una imagen débil, es una imagen íntima. Significa cercanía. Significa que Dios no te protege desde lejos, te protege desde encima. No te grita instrucciones desde el cielo, se inclina sobre ti. Hay batallas que solo se ganan cuando te dejas cubrir, cuando dejas de correr y te quedas quieto bajo sus alas. Escudo y adarga es su verdad. No tus emociones, no lo que sientes hoy, no lo que te dijeron ayer, su verdad. Porque habrá días en los que sentirás miedo aunque estés protegido, días en los que tu corazón latirá rápido, aunque no haya peligro real. Y es ahí donde la verdad se vuelve tu escudo, no lo que sientes, sino lo que Él dijo. No temerás al terror nocturno. Y esto es clave, porque la noche es cuando la mente se descontrola, cuando los recuerdos pesan más, cuando el silencio grita. El terror nocturno no siempre es un ruido afuera, muchas veces es una voz interna. Pero este salmo no dice que el terror no vendrá, dice que no lo temerás. Porque una cosa es que el miedo aparezca, y otra muy distinta es que gobierne. Ni saeta que vuele de día. Hay ataques evidentes, problemas claros, conflictos directos, personas, situaciones, decisiones difíciles, y aún ahí hay cobertura. Dios no solo te protege cuando no sabes qué pasa, también cuando sabes exactamente lo que pasa. Cuando ves venir el problema de frente y aún así decides confiar. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esto habla de lo que se mueve sin ser visto, de lo que contamina lentamente. Influencias, ambientes, palabras, hábitos. Hay cosas que no te matan de golpe, te apagan poco a poco. Pero este salmo declara que ni siquiera eso tiene permiso sobre tu vida cuando habitas bajo el abrigo del Altísimo. Caerán a tu lado 1000, y 10,000 a tu diestra. No dice que no caerán, dice que caerán cerca. Verás caer cosas que pensaste que te llevarían contigo.
planes, personas, sistemas, ataques. Y aún así, a ti no llegará. No porque seas más fuerte, sino porque estás cubierto. Porque no es lo mismo estar cerca del peligro que estar expuesto al peligro. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esto no es venganza, es confirmación. Confirmación de que confiar en Dios no es en vano. De que elegir refugio y no orgullo tiene consecuencias. Verás que lo que parecía avanzar contra ti se detiene, se cae, se desarma, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Tu habitación no es solo un cuarto, es tu estado mental, es donde duermes, donde piensas, donde lloras. Cuando decides que Dios habite ahí, el ambiente cambia. No porque seas religioso, sino porque invitas su presencia a tu espacio más vulnerable. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esto no es negación de la realidad, es autoridad espiritual. Es entender que no todo lo que pasa afuera tiene permiso de entrar. Que no todo diagnóstico, no toda palabra, no toda amenaza tiene la última palabra sobre ti. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. No uno, no dos ángeles. Hay movimientos espirituales que no ves, protección que no percibes, caminos que se abren, peligros que se desvían. No porque seas especial, sino porque habitas bajo su abrigo. Porque hay órdenes dadas a favor tuyo, aunque tú no las escuches. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esto habla de errores evitados, de decisiones que no tomaste, de caminos que no seguiste. Muchas veces Dios te protege no solo de ataques externos, sino de ti mismo, de tus impulsos, de tus prisas, de tus decisiones emocionales. Sobre el león y el áspid pisarás. Esto no es huir, es autoridad. No solo estar cubierto, sino caminar con dominio. Hay etapas en las que Dios no solo te esconde, te levanta. Te hace caminar sobre lo que antes te aterraba, sobre lo que antes te paralizaba. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Esto es respuesta divina. No es automático, es relacional. Amor, confianza, dependencia. Dios no responde a rituales vacíos, responde a corazones rendidos, a personas que, aún con miedo, deciden confiar. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer su nombre no es memorizarlo, es experimentarlo. Es haberlo visto responder, proteger, sostener. Es haber pasado por fuego y seguir vivo. Es saber que cuando dices su nombre, no hablas de teoría, hablas de historia personal. Me invocará y yo le responderé. Hay oraciones que no son largas, pero son sinceras. Gritos internos, susurros desesperados. Y Dios responde. Tal vez no siempre como quieres, pero siempre como necesitas, porque Él está contigo en la angustia, no te observa desde lejos. Y aquí no termina la promesa. Aquí apenas comienza, porque este refugio no es temporal. Esta cobertura no es solo para hoy. Hay más autoridad, más protección, más revelación por delante. Y si permaneces, si habitas, si no te mueves del abrigo del Altísimo, lo que viene no te destruirá, te fortalecerá. Habitar bajo el abrigo del Altísimo no es una emoción momentánea, es una decisión diaria. Hay días en los que no sentirás nada, en los que orar parecerá pesado y confiar parecerá arriesgado. Pero el refugio no depende de tu ánimo, depende de tu permanencia. El enemigo espera cansarte, no vencerte de golpe. Espera que abandones el abrigo por agotamiento, que salgas por frustración, que te expongas por desesperación. Muchos se preguntan por qué siguen sintiendo lucha si están bajo cobertura. La respuesta es simple: la cobertura no elimina el ruido, elimina el impacto. El ataque puede sonar fuerte, pero ya no penetra. El miedo puede tocar, pero no se queda. La diferencia entre antes y ahora es que ya no peleas solo, ya no resistes con tu fuerza, ya no cargas con lo que no te corresponde. Hay personas que confunden refugio con pasividad. Pero este salmo no habla de huir, habla de posicionarse. Habitar es un acto de valentía. Es decir, no voy a moverme aunque tiemble.
Es decidir quedarte firme cuando todo dentro de ti quiere correr. Porque el abrigo no es para cobardes, es para los que entienden que la verdadera fuerza está en depender de Dios. Cuando el Salmo dice que no temerás al terror nocturno, está hablando de control. No de ausencia de miedo, sino de dominio sobre él. Porque el terror nocturno viene a robar descanso, a fragmentar la mente, a sembrar escenarios que nunca ocurrieron. Pero cuando habitas bajo el abrigo, el descanso ya no depende de que todo esté en orden. Depende de quién gobierna tu interior. El enemigo sabe que si controla tu sueño, controla tu día. Por eso ataca en la noche. Por eso insiste cuando estás solo. Pero hay algo que no soporta. Una mente que descansa en Dios. Una persona que duerme, aunque no tenga respuestas. Porque dormir en medio de la incertidumbre es un acto de fe más poderoso que 1000 palabras. La saeta que vuela de día representa los ataques directos, las palabras hirientes, las traiciones claras, los problemas evidentes. Y aún así, el Salmo declara que no te dominarán. No porque no duelan, sino porque no definen. Porque ya no construyes tu identidad en lo que te lanzan, sino en lo que Dios declara sobre ti. La pestilencia que anda en oscuridad no siempre es pecado evidente. A veces es normalización. Es aceptar ambientes tóxicos, pensamientos negativos, relaciones desgastantes. Es acostumbrarte a vivir a medias. Pero el abrigo del Altísimo te despierta. Te hace consciente de lo que antes tolerabas, y cuando lo ves, ya no puede dominarte. Caerán a tu lado 1000. Esto habla de sistemas que colapsan, de seguridades falsas que se derrumban. Personas que parecían fuertes, caminos que parecían seguros. Y en medio de ese colapso, tú sigues en pie. No por suerte, sino por cobertura. No porque lo supieras todo, sino porque confiaste en el refugio correcto. Hay momentos en los que verás caer cosas que amabas. Y dolerá. Porque no todo lo que cae era enemigo. Pero incluso ahí, el abrigo te sostiene. Te impide caer con ellos. Te permite llorar sin perderte. Procesar sin romperte. Continuar sin endurecerte. Cuando el Salmo dice que solo con tus ojos mirarás, está hablando de perspectiva. De no involucrarte emocionalmente en lo que Dios está permitiendo que se cierre. Hay batallas que no te toca pelear, solo observar. Procesos que no te toca salvar, solo soltar. Y eso también es protección. Poner al Señor por habitación es permitirle entrar en tus pensamientos más íntimos, no solo en tus oraciones públicas, sino en tus diálogos internos, en lo que te dices cuando fallas, en cómo te hablas cuando te equivocas. Porque muchos están protegidos externamente, pero se atacan internamente. Cuando Dios habita en tu habitación, ya no te destruyes con culpa constante. Ya no te condenas por cada error. Ya no vives persiguiendo perfección. Vives aprendiendo, creciendo, siendo moldeado. Y eso cambia todo. No te sobrevendrá mal no significa que no enfrentarás dificultad. Significa que la dificultad no te gobernará, que no tomará control de tu identidad, que no decidirá tu destino. Porque una cosa es atravesar un problema y otra es permitir que ese problema te defina. Los ángeles enviados cerca de ti no son un concepto poético. Son asignaciones, movimientos, intervenciones invisibles. Hay accidentes que no ocurrieron, llamadas que no contestaste, caminos que no tomaste. Todo eso también es abrigo. En sus manos te llevarán. Esto habla de proceso. No siempre te levantan de golpe. A veces te cargan paso a paso. Cuando ya no tienes fuerzas. Cuando ya no sabes cómo seguir. Cuando ya no puedes fingir que estás bien. Y aún así, no caes. Pisar al león y al áspid no significa que ya no existan amenazas. Significa que ya no te paralizan. Que lo que antes te hacía retroceder, ahora te impulsa a avanzar. Que el miedo ya no decide por ti. Que la fe tomó el control. Dios no solo te protege de enemigos externos, también de enemigos internos. De la autocompasión, del orgullo espiritual, de la desesperación silenciosa. Porque a veces el mayor ataque no viene de fuera, viene de dentro. Por cuanto en mí ha puesto su amor. No por cuanto lo hizo todo bien, no por cuanto nunca falló,
sino por amor. Porque amar a Dios no es perfección, es prioridad. Es volver a Él incluso cuando te equivocas. Dios promete librarte, no aislarte. Promete estar contigo, no eliminar todo conflicto. Porque el crecimiento ocurre en medio de la presión. La madurez se forma en la resistencia, y el abrigo te permite crecer sin quebrarte. Conocer su nombre es haberlo experimentado en crisis. Es saber que cuando todo se cayó, Él permaneció. Que cuando nadie entendía, Él sostuvo. Que cuando pensaste que no ibas a salir, saliste. Invocarlo no siempre es levantar la voz. A veces es resistir. A veces es permanecer. A veces es no rendirte aunque no veas resultados inmediatos. Y Dios responde. Siempre responde. Y lo que viene no es solo supervivencia. Es transformación. Porque no entraste a este abrigo para quedarte escondido para siempre. Entraste para salir fortalecido, más consciente, más firme. Y aún hay más que revelar. Más profundidad, más autoridad, más descanso. Esto apenas sigue. Porque el que habita no retrocede, permanece. Habitar bajo el abrigo del Altísimo también implica aprender a confiar cuando no entiendes. Porque hay momentos en los que Dios no explica, solo cubre. No responde preguntas, pero sostiene el alma. Y ese silencio no es abandono, es entrenamiento. Es en ese espacio donde aprendes que tu fe no depende de señales visibles, sino de una relación real. Hay personas que quieren protección, sin proceso, refugio, sin transformación. Pero el abrigo no es un escondite para quedarte igual. Es un lugar donde Dios reordena lo que estaba roto, donde confronta lo que te estaba dañando, aunque no lo vieras. Porque a veces, el peligro más grande no era el ataque externo, sino la forma en la que estabas viviendo por dentro. Cuando decides permanecer bajo su sombra, comienzas a notar cambios sutiles. Reaccionas diferente. Callas cuando antes gritabas. Esperas cuando antes te adelantabas. Confías cuando antes controlabas. Y aunque nadie lo note, algo profundo está ocurriendo. Estás siendo fortalecido desde adentro. El enemigo no siempre se manifiesta como amenaza clara. A veces se disfraza de prisa, de urgencia falsa, de oportunidades que te sacan del abrigo, porque sabe que mientras permanezcas, no puede tocarte. Por eso intenta convencerte de salir, de exponerte, de resolver por tu cuenta lo que solo Dios puede cubrir. El abrigo del Altísimo no es cómodo para el ego, porque ahí aprendes a depender, a reconocer límites, a aceptar que no lo sabes todo, y esa humildad es una barrera espiritual poderosa. El orgullo abre puertas, la dependencia las cierra. Por eso el refugio no es para los que quieren controlarlo todo, sino para los que están dispuestos a rendirse. Hay noches en las que el silencio pesa más que el ruido, donde no hay terror evidente, pero sí una sensación de inquietud. Y en esos momentos, el abrigo se vuelve real. No como concepto, sino como presencia. Como una calma que no viene de entender, sino de confiar. No temerás. Esa frase no habla de ausencia de peligro, habla de identidad. Porque cuando sabes quién te cubre, el miedo pierde autoridad. Puede aparecer, pero ya no gobierna. Puede tocar la puerta, pero no entra. Porque aprendiste a cerrar desde adentro. La saeta que vuela de día también puede ser una palabra maldicha, una traición inesperada, una decepción profunda. Y aunque duela, no te destruye. Porque el abrigo no te hace insensible, te hace resiliente. Te permite sentir sin romperte, procesar sin perderte. La pestilencia en oscuridad se infiltra lentamente. Es cansancio acumulado, es resignación, es perder la expectativa. Pero bajo el abrigo, Dios despierta tu espíritu. Te recuerda quién eres, te devuelve visión, te saca de la supervivencia y te lleva a la confianza. Ver caer a otros no siempre es fácil, porque no todos los que caen eran enemigos. Algunos eran compañeros de camino, personas que amas, y aún así, el abrigo te sostiene para no caer con ellos, para no cargar culpas que no te corresponden, para entender que cada quien responde por su propio refugio. Hay batallas que no ganas luchando,
ganas permaneciendo, no reaccionando, no respondiendo a cada provocación, porque el enemigo se alimenta de tu desgaste. Pero cuando permaneces en paz, se debilita. Cuando descansas, se confunde. Cuando confías, retrocede. Poner al Señor por habitación también significa permitirle gobernar tus pensamientos repetitivos, esos que te atacan cuando todo está en silencio, esas preguntas sin respuesta, esas dudas constantes. Cuando Dios entra ahí, la mente se ordena, no porque todo tenga solución, sino porque ya no todo tiene control. No te sobrevendrá mal. Esta promesa no niega el dolor, pero sí niega la destrucción. Puedes pasar por fuego, pero no quedarte en cenizas. Puedes atravesar pérdidas, pero no perder tu esencia. Porque el abrigo preserva lo que realmente importa. Los ángeles enviados cerca de ti también actúan en lo cotidiano, en decisiones pequeñas, en retrasos incómodos, en puertas que no se abren. Muchas veces te frustras sin saber que estás siendo protegido, porque Dios ve más allá de lo que tú deseas. En sus manos te llevarán cuando tus fuerzas ya no alcancen, cuando sonrías por fuera, pero estés agotado por dentro, cuando ya no tengas palabras para orar, y aún así, sigues sostenido, sigues en pie, sigues cubierto. Pisar al león y al áspid no es arrogancia espiritual, es autoridad consciente. Es saber que no todo lo que ruge tiene poder, que no todo lo que amenaza puede tocarte, que hay nombres que se doblan cuando invocas al Altísimo. Dios también te libra de ciclos repetitivos, de caer siempre en lo mismo, de abrir las mismas puertas, porque el abrigo no solo protege del ataque, también rompe patrones. Te enseña a caminar diferente, a decidir diferente. Hay personas que salen del abrigo por desesperación, porque quieren resultados rápidos, pero el que permanece entiende que la protección no siempre se nota de inmediato. A veces se revela con el tiempo, cuando miras atrás y te das cuenta de todo lo que no ocurrió. Amar a Dios no es emoción constante, es lealtad silenciosa. Es seguir confiando cuando no sientes nada. Es permanecer cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Y ese amor activa promesas que no se activan de otra forma. Dios libra, pero también forma. Sostiene, pero también confronta. Porque no te cubre para que sigas igual. Te cubre para llevarte a otro nivel. Más maduro, más consciente, más firme. Conocer su nombre es haberlo visto fiel cuando tú dudaste. Es saber que no falló cuando pensaste que sí. Es reconocer que sigues aquí no por casualidad, sino por cobertura. Invocarlo es más que hablar. Es permanecer, es no soltar, es volver una y otra vez al abrigo, aunque hayas salido. Porque Dios no cierra la puerta del refugio, la mantiene abierta. Y lo que viene no es menor. No es repetición, no es estancamiento, es profundidad, es autoridad, es descanso real. Porque el que habita, aprende a vivir sin miedo. Y todavía falta revelar lo que ocurre cuando la protección se convierte en propósito. Cuando el refugio se transforma en plataforma. Esto no termina aquí, porque el abrigo no solo te guarda, te prepara. Habitar bajo el abrigo del Altísimo llega a un punto donde deja de ser solo protección y se convierte en identidad. Ya no te defines por lo que te amenaza, sino por lo que te cubre. Ya no tomas decisiones desde el miedo, sino desde la certeza de que no estás solo. Algo dentro de ti se estabiliza, se afirma, se ancla. Hay una paz que no se puede explicar con palabras, porque no depende de circunstancias externas. Es una paz que aparece incluso cuando todo parece inestable. No es comodidad, es seguridad espiritual. Es saber que aunque el terreno tiemble, tú estás parado sobre algo que no se mueve. El abrigo del Altísimo no te desconecta de la realidad, te permite enfrentarla sin perderte. Te da claridad cuando otros se confunden. Te da calma cuando otros se desesperan. Y eso incomoda a quienes viven desde el caos, porque no entienden cómo puedes mantenerte firme en medio de la tormenta. Llega un momento en el que el enemigo cambia de estrategia. Ya no intenta asustarte, intenta distraerte.
porque sabe que el miedo ya no te controla. Entonces, te ofrece salidas rápidas, soluciones humanas, atajos atractivos. Pero tú ya aprendiste que salir del abrigo siempre cuesta más de lo que promete. Permanecer bajo su sombra implica disciplina espiritual. No siempre ganas, no siempre sientes victoria, pero siempre eliges permanecer. Y esa constancia es una de las armas más subestimadas en la guerra espiritual. Porque el enemigo resiste intensidad momentánea, pero no soporta fidelidad prolongada. Hay personas que entran al abrigo buscando alivio, pero se quedan porque encuentran transformación. Descubren que Dios no solo los protegió del ataque, sino que los salvó de una vida desordenada, de pensamientos destructivos, de decisiones que los estaban llevando al límite. No temerás. Esa promesa se va haciendo carne con el tiempo. Primero es una declaración, luego una experiencia. Te das cuenta de que reaccionas distinto ante malas noticias, que ya no entras en pánico con facilidad, que tu corazón ya no se acelera como antes. Algo se ha fortalecido. La noche ya no te domina. El silencio ya no te amenaza. Aprendiste a estar a solas contigo sin destruirte. Porque cuando Dios habita contigo, incluso tus pensamientos se alinean. Y esa es una de las mayores victorias que puedes experimentar. Las saetas del día pierden fuerza cuando sabes quién eres. Críticas, rechazos, burlas, ataques verbales. Siguen existiendo, pero ya no penetran. Porque no todo lo que se lanza tiene autoridad para quedarse. Tú decides qué permites entrar. La pestilencia que antes te contaminaba ya no tiene el mismo efecto. Ambientes tóxicos, conversaciones vacías, hábitos que te debilitaban. Algo dentro de ti se resiste, no por superioridad, sino por conciencia. Ya no puedes vivir como antes, porque ya no eres el mismo. Ver caer a otros sigue doliendo, pero ya no te confunde. Entiendes que cada quien elige su refugio, que no puedes cargar con decisiones ajenas, que amar no significa perderte. Y esa comprensión te libera de culpas que no te correspondían. Poner al Señor por habitación es permitirle gobernar tus reacciones. No solo lo que haces, sino cómo lo haces. Cómo respondes cuando te provocan. Cómo reaccionas cuando te fallan. Cómo manejas el enojo, la tristeza, la frustración. Dios no solo cuida tu exterior, cuida tu interior. No te sobrevendrá mal significa que nada que venga a tu vida llegará sin pasar primero por su permiso. Y si Él lo permite, es porque no viene a destruirte, viene a formarte, a revelarte algo, a llevarte más profundo. Los ángeles que te rodean también fortalecen tu espíritu. Te sostienen cuando dudas, te impulsan cuando te detienes, te acompañan en procesos largos donde nadie más ve lo que estás enfrentando. No estás solo, aunque a veces lo parezca. En sus manos te llevarán cuando estés cansado de ser fuerte, cuando ya no quieras demostrar nada, cuando simplemente quieras descansar. Y ahí, en ese punto vulnerable, Dios no te suelta, te carga, te sostiene, te renueva. Pisar al león y al áspid se vuelve una experiencia real cuando enfrentas aquello que antes evitabas. Conversaciones pendientes, decisiones difíciles, procesos internos. Ya no huyes, ya no postergas, porque sabes que no caminas solo. El abrigo también te enseña a esperar, a no forzar tiempos, a no apresurar procesos, porque entiendes que salir antes de tiempo puede exponerte innecesariamente, y prefieres esperar bajo cobertura que avanzar sin protección. Hay batallas que se ganan simplemente no reaccionando, no explicándote, no defendiéndote, no entrando en provocación, y eso solo se aprende en el abrigo. Ahí donde el silencio también es una respuesta poderosa. Amar a Dios en medio del proceso fortalece tu carácter, te hace estable, te hace confiable, te hace firme, no perfecto, pero constante. Y esa constancia abre puertas que la prisa nunca abrirá. Dios no te libra para que presumas, te libra para que vivas, para que descanses, para que confíes, para que seas testimonio vivo de que su protección es real, aunque no siempre sea visible. Conocer su nombre se vuelve una experiencia profunda. Ya no es solo fe heredada, es fe vivida.
Es historia personal. Es memoria espiritual. Es saber que cuando todo se oscureció, Él fue luz. Invocarlo ya no es solo pedir. Es conversar. Es confiar. Es descansar en su presencia. Es saber que no tienes que demostrar nada para ser escuchado. Él ya está atento. Y lo que viene es más claro ahora. No solo sobrevivir, sino caminar con propósito. No solo resistir, sino avanzar con firmeza. Porque el abrigo no es el final del camino. Es la preparación. Y todavía hay algo más que debe ser revelado. Algo que transforma la protección en destino. Y eso viene después. Habitar bajo el abrigo del Altísimo ya no es solo una elección consciente. Es una forma de vivir. Ya no te preguntas si Dios está contigo. Lo sabes. No porque todo salió bien, sino porque incluso cuando algo salió mal, no te destruiste. Algo dentro de ti resistió. Algo te sostuvo cuando pensaste que no ibas a poder más. Llegar hasta aquí significa que atravesaste noches largas, silencios incómodos y procesos que nadie vio. Significa que hubo momentos donde dudaste, donde te cansaste, donde pensaste en rendirte. Y aún así, permaneciste. No perfecto, pero presente. No fuerte todos los días, pero fiel al refugio. El abrigo del Altísimo no te prometió una vida sin lucha. Te prometió una vida con sentido. Te prometió que ninguna batalla sería inútil, que nada de lo que enfrentas es casualidad, que incluso lo que dolió tenía un propósito mayor que el momento. Hay un punto en el camino donde el miedo deja de ser protagonista y se convierte en señal. Ya no te gobierna, te avisa, ya no te paraliza, te alerta, porque aprendiste a interpretarlo desde la cobertura, no desde el pánico. Y eso cambia por completo la forma en la que enfrentas la vida. La noche ya no es enemiga. Puede ser larga, puede ser silenciosa, pero ya no es terrorífica, porque sabes que incluso en la oscuridad hay ojos velando por ti, que incluso cuando no oras con palabras, tu corazón sigue conectado al refugio. Las saetas que vuelan de día ya no determinan tu valor. Opiniones, rechazos, ataques, críticas, siguen llegando, pero ya no te definen. Porque tu identidad ya no está construida sobre lo que otros dicen, sino sobre lo que Dios declaró cuando te cubrió. La pestilencia que antes se infiltraba lentamente ya no encuentra espacio. Porque ahora hay discernimiento, hay límites, hay conciencia espiritual. Ya no todo entra, ya no todo se queda. Aprendiste a proteger lo que Dios está formando dentro de ti. Ver caer a otros sigue siendo doloroso, pero ya no es confuso. Ya no te preguntas ¿qué hiciste mal? Entiendes que cada proceso es personal, que cada quien decide dónde habitar, y eliges seguir bajo el abrigo, aunque a veces el camino se sienta solitario. Poner al Señor por habitación transformó tu interior. Tu diálogo interno cambió. Ya no te hablas con desprecio. Ya no te condenas por cada error. Aprendiste a corregirte sin destruirte, a crecer sin odiarte. Y eso también es sanidad. No te sobrevendrá mal. Hoy entiendes esa promesa de otra manera. No como una negación del dolor, sino como una garantía de preservación. Pasaste por cosas que pensaste que te romperían, y aquí estás. Distinto, más profundo, más consciente. Los ángeles que te acompañaron no siempre fueron visibles, pero sus efectos sí. Caminos cerrados a tiempo. Retrasos incómodos que te salvaron. Personas que se alejaron cuando ya no debían quedarse. Todo eso fue protección, aunque en su momento doliera. En sus manos te llevaron cuando ya no tenías fuerzas para explicar lo que sentías. Cuando solo querías silencio. Cuando orar era pesado. Y aún así, no caíste. No porque fueras fuerte, sino porque estabas sostenido. Pisar al león y al áspid ya no es una metáfora lejana, es una experiencia interna. Es enfrentar conversaciones que evitabas, decisiones que postergabas, procesos que te daban miedo, y hacerlo con paz, no con soberbia. El abrigo te enseñó a esperar sin desesperarte, a confiar sin controlar, a soltar sin perderte. Aprendiste que no todo se resuelve rápido,
pero todo se forma a tiempo cuando permaneces bajo cobertura. Hay batallas que nunca peleaste, y aún así, ganaste. Porque Dios peleó por ti mientras tú descansabas. Porque el silencio fue tu arma. Porque la paciencia fue tu escudo. Porque la fidelidad fue tu victoria. Amar a Dios dejó de ser solo emoción y se convirtió en convicción. Ya no dependes de sentirlo para confiar. Confías porque lo conoces, porque lo has visto actuar cuando todo parecía perdido. Dios no solo te libró del enemigo, te libró de una versión de ti que no iba a sobrevivir al futuro que Él tiene preparado. Te protegió de decisiones que te habrían costado caro, de caminos que parecían buenos pero no lo eran. Conocer su nombre ahora significa algo profundo, significa historia compartida, significa memoria espiritual. Significa que cuando dices su nombre, recuerdas todo lo que superaste con él. Invocarlo ya no es un acto desesperado, es una conversación constante. Es saber que no tienes que gritar para ser escuchado, que no tienes que probar nada para ser sostenido. El refugio ya no es solo un lugar al que corres cuando todo va mal. Es el lugar desde el que vives incluso cuando todo va bien. Porque entendiste que salir del abrigo por comodidad también expone. Y ahora, algo cambia. Porque el que habita bajo el abrigo no fue llamado solo a ser protegido. Fue llamado a ser testimonio. No a presumir, sino a reflejar. No a señalar, sino a permanecer firme. Tu vida se convierte en evidencia silenciosa, en prueba viva de que confiar en Dios no es perder, es ganar profundidad. No es huir, es posicionarse correctamente. El enemigo lo sabe. Por eso ya no intenta destruirte, intenta distraerte. Pero tú ya reconoces su voz. Ya no confundes urgencia con dirección. Ya no confundes ruido con verdad. Porque ahora sabes dónde habitas. Y el que habita, permanece. Resiste, descansa, avanza. Bajo el abrigo del Altísimo no solo sobrevives, te transformas. Te afirmas, te preparas, y nada, absolutamente nada, que venga del enemigo podrá sacarte de ahí.